Hola, en el video de hoy vamos a ver cómo trazar el patrón base de una bombacha o panty. Sobre este molde se pueden hacer modificaciones para crear diferentes modelos de esta prenda, por lo que en próximos videos voy a desarrollar distintos diseños partiendo de este patrón. Al molde se lo traza por la cuarta parte de la prenda. Cada pieza se coloca sobre tela doble, con el centro sobre el doblez de la tela, para que al abrir cada pieza se obtenga la pieza completa. Este molde se compone de tres partes: la parte superior delantera, el refuerzo y la pieza trasera. Las medidas que se necesitan para patronar son el contorno de cadera y la altura de tiro. Abajo en la descripción del video y también en comentarios les voy a dejar el link de una imagen donde explico cómo tomar cada medida, más una tabla para trazar en 8 talles. Como esta prenda se cose con tela de punto que elastiza, es necesario reducir la medida del contorno de cadera. De lo contrario, la bombacha va a quedar suelta, cuando en realidad lo que queremos es que quede pegada al cuerpo. En la tabla que les dejé están las medidas listas para trazar el molde con un 30% de descuento aplicado, por lo que es muy importante que la tela que utilicen sea de punto y con bastante elasticidad. Este molde lo pueden hacer a medida o en talles. La realidad es que si buscan en la tabla su contorno de cadera o el número más próximo y directamente utilizan las medidas de este talle que figura en la tabla, no va a haber mucha diferencia que si trazan el patrón con sus medidas tal cual. Es decir, si por ejemplo tienen un contorno de cadera de 92 centímetros, para trazar el molde pueden directamente utilizar las medidas que figuran en el talle S. Aparte hace falta una medida extra que es la mitad del ancho del refuerzo, a la cual directamente la tienen que sacar de la tabla. El talle que elegí para trazar el molde es el XXS. Para comenzar con el patrón delantero, voy a crear un rectángulo con un ancho de la cuarta parte de la cadera reducida por un largo de la medida de la altura del tiro, donde la línea superior representa a la cintura. Luego tengo que calcular la mitad de la altura del tiro menos 1 centímetro. A ese resultado se lo coloca desde la cintura hacia abajo. Y después se traza una línea que es la línea de la cadera. Desde la parte inferior hay que bajar 2 centímetros, esta medida se la estoy restando a la pieza trasera para pasarla a la pieza del refuerzo. Y sobre esta línea aplicar la mitad del ancho del refuerzo más 1 centímetro. Desde aquí hacia arriba hay que medir 9 centímetros para todos los talles, que es el largo del refuerzo, y sobre estos puntos aplicar la mitad del refuerzo más 1 centímetro. Ahora voy a buscar la mitad entre estos dos puntos y sobre esto tengo que poner la medida del refuerzo. Sobre la línea de la cintura voy a entrar 1 centímetro y después tengo que unir estos dos puntos con línea recta para crear el costado. Para completar hay que unir con curva todos estos puntos. Para crear el patrón trasero, desde la punta hay que aplicar la medida del cuarto de cadera reducido
y hacia abajo la altura del tiro menos 2 centímetros, que es la medida que se pasó a la pieza del refuerzo. Sobre esta línea hay que colocar la mitad del refuerzo más 1 centímetro. Por aquí es por donde vamos a unir con el patrón delantero. Ahora tengo que trasladar la distancia entre estos dos puntos a la pieza trasera, desde la cintura hacia abajo. Y sobre esta línea voy a aplicar el cuarto de cadera reducida. Desde la cintura entro 1 centímetro y para completar el patrón hay que unir estos puntos con línea recta para crear el costado, y lo mismo voy a hacer con estos dos puntos. Sobre la cadera voy a trazar unas líneas de referencia que van a servir para crear transformaciones y nuevos diseños. Para esto voy a dividir en 3 partes tanto a la pieza delantera como a la pieza trasera. Cada línea marca una altura de tiro. La superior queda de tiro alto, es decir, que calza a la cintura. La segunda tiro medio y la última tiro bajo. En próximos videos les voy a mostrar cómo utilizar este patrón base para crear nuevos diseños. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les sirva mucho. De a poco voy subiendo nuevo contenido, así que si les gustaría seguir aprendiendo, los invito a que se suscriban y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Si les gustó, me pueden regalar un like, y si tienen cualquier duda, la pueden dejar en comentarios. Les dejo mis otras redes donde me pueden seguir y nos vemos la próxima.